Hola, buenas tardes, buenas noches, hermanos, hermanas. Una nueva reflexión los jueves para estimularnos a la oración y a la reflexión bíblica que nos ayudará a seguir adelante. Todos conocemos, porque es famoso, desde la escuela dominical de los niños hasta cualquier persona mayor, conocemos la narración, la historia, el episodio del becerro de oro. Es paradigmático, es un episodio que siempre nos ha llamado mucho la atención y forma parte de esa enseñanza que hemos recibido todos. La historia del becerro de oro es muy significativa y muy interesante aplicarla a nuestra vida hoy, pero a nuestra vida siempre. Porque entra en juego la fe en Dios y la perseverancia, la constancia en esa fe, así como una virtud que creo que en ocasiones no tenemos o no sabemos cultivar o no la hemos cuidado lo suficiente. Es la espera. No digo la esperanza, sino la esperanza es lo que hay dentro y la espera es la actitud manifiesta y externa de esa esperanza. Y Jesús en esto es muy claro. Es muy claro porque muchas veces perdemos la confianza en el Señor, como si el Señor no cuidase nuestras vidas, no tuviera esa atención constante que muchas veces no nos damos cuenta, pero que sí que está ahí. En Mateo 6, versículo 24, es un texto muy sencillo, muy conocido, dice así el Señor: ninguno puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es interesantísimo este pasaje, porque yo quisiera, antes de aplicarlo a nuestra vida, que tengamos un concepto claro. La idea bíblica de servir a Dios, no solo significa estar en una disposición constante de obedecerle y hacer todo lo que nos pida, sino que tiene una cara que pocas veces la hemos señalado, pero que si cada vez que encontremos esa palabra en las Escrituras la aplicásemos, sería extraordinario. Y es que es rendir culto a Dios. Servir es rendir culto a Dios. ¿Se sirve dónde? En el templo se servía, ¿verdad? Se sirve en el altar del Señor. Se servía en todo lugar cerca de Dios. Y por lo tanto, servir a Dios no es solamente una disposición de corazón, sino también es rendirle culto, darle adoración, alabarlo. Es tenerlo en el centro de toda nuestra vida. Por lo tanto, cuando decimos voy a servir a la iglesia, no es servir a la iglesia, no es servir a los hermanos, es servir, rendir culto a Dios. Y veréis como si este concepto lo aplicamos a nuestra vida, encontraremos un aliciente y un entusiasmo interno precioso. El Señor Jesús, después de decirnos no podéis servir, es decir, no podéis rendir culto en todos los sentidos de nuestra vida a Dios y a las riquezas, o a Mamón, o al dinero, nos dice algo que es consecuencia de esto. Dice, no os preocupéis. Es decir, no os preocupéis antes, no os ocupéis
antes de tiempo de las cosas que pueden o no pueden venir, que necesitamos o no necesitamos, sino confiar en Dios. Uno de los gritos más firmes de Jesús y a la vez escandaloso es: no podéis, como hemos leído, servir a Dios y al dinero. Y eso debe de estar en nosotros muy claro. Lo que dice Jesús tiene un sentido extraordinario por una sencilla razón. Dios no puede reinar entre nosotros y no preocuparse de nosotros. Dios no puede estar en medio nuestro sin hacernos justicia. Y es por eso que el creyente no puede encontrar nada más seguro que nuestro Dios. Y ahora entramos en el comentario que antes os he dicho, y no en los becerros de oro que muchas veces nosotros nos construimos. Muchas veces nosotros confiamos en nuestros propios becerros de oro y no en Dios. Y no lo servimos a Él y servimos a otros ídolos. A veces, como pasó con Moisés, la realidad es que hacemos lo contrario de lo que nos enseña Jesús. El pueblo, que ya tenía serios problemas en creer a Moisés, y por eso mismo en creer en Dios, está a punto de firmar en aquella escena cuando Moisés sube a la cima del monte de Dios. Está a punto de firmar, por decirlo de una manera, un extraordinario pacto con Dios, un convenio. Moisés recibe en el monte de Dios las condiciones, las palabras de un acuerdo esencial. Pero el pueblo no se lo creía. Tarda mucho Moisés en bajar. Y en esa tardanza de Moisés aparece la desconfianza del pueblo y le piden a Aarón que les haga otros dioses, que en el fondo el mismo que tenían en Egipto. Y curiosamente dicen que sea de piezas de oro. En este caso se recoge todos los pendientes, los acetes de oro de la gente para construir un becerro. Y convierten esas joyas en su ídolo. Pero el oro, ese oro, puede simbolizar el dinero. Ese dinero que muchas veces se ha convertido en nuestro becerro de oro. Qué duda cabe, y esto no hace falta ir muy lejos, qué duda cabe que todos tenemos nuestros becerros de oro y que pueden significar todas aquellas cosas, grandes y pequeñas, visibles o invisibles, donde ponemos nuestras seguridades. Y es evidente, a Dios no se le ve, pero a las seguridades sí que se pueden ver. Nuestras seguridades son palpables. En Dios resulta que hay que confiar, pero no le vemos. En lo que vemos no hace falta confiar, está allí, lo podemos tocar. En Dios hay que entregarse. Y entregarse de una forma, como diría yo a veces dicho, al abismo de la fe. Entregarse en la confianza de saber que Él siempre está con nosotros, nos cuida y nos guía. Cuando tenemos dinero y ponemos nuestro corazón en Él, porque se puede tener dinero y no poner el corazón en Él. Si confiamos, repito, en el dinero, no hace falta confiar entonces. Pensamos nosotros en Dios. Así que
os pido que estemos muy, muy, muy atentos. No solo ya en la parte de nuestra subsistencia física, que eso es importante, claro, yo no estoy diciendo de no trabajar, yo no estoy diciendo de no intentar tener un cierto nivel económico, pero cuidado cuando ese nivel económico se convierte en un becerro de oro. Cuidado cuando a veces sacrificamos muchas de las cosas que tenemos para no servir a Dios, para no rendir culto a Dios, para no entregarnos a Dios y sí entregarnos a ese becerro que es el dinero. Todos sabemos, y lo hemos dicho y lo afirmamos, el Dios de este mundo, hermanos y hermanas, es el dinero. Todo se mueve a través de la economía, fijaos. Y repito, como en muchas de las cosas que hemos de afirmar, el mal no está en lo externo, sino en nuestro corazón. El otro día una persona me comentaba, pastor, es que el vino, tomar vino, el tal, eso es malo porque el vino emborracha. Y yo decía, no, ahí te equivocas. El vino no es malo ni bueno. El vino no tiene un valor moral. El valor moral somos nosotros que se lo damos. Somos nosotros los que hacemos que aquello que no tiene un valor moral ninguno, porque no lo tiene, se convierte en algo malo. Dinero no es malo, amar al dinero sí. Por eso el Señor lo dice claramente, no podéis rendir culto a Dios, no podéis servir a Dios y a las riquezas, al dinero. Por eso el Señor continúa en Mateo 6:25 y nos dice, no andéis preocupados pensando qué vais a comer o qué vais a beber para poder vivir o con qué ropa vais a vestir vuestro cuerpo. La preocupación desenfrenada, angustiosa, el deseo tremendo de intentar acaparar, tener, poseer y poner el servicio, rendir culto al dinero, eso es una auténtica perdición para nosotros. Ese es nuestro becerro de oro. Porque repito lo que antes he dicho, que si lo que asumimos, lo podemos afirmar, que realmente si creemos en Dios y esperamos en la provisión y en la misericordia de Dios, utilizaremos los medios necesarios para vivir sosteniendo nuestra vida. Pero cuando eso se convierte en una obsesión y en un becerro de oro, ahí está lo malo. Dios, repito lo que he dicho al principio, no puede ser nuestro Señor y no cuidarnos. El Señor no puede ser nuestro Padre y no tratarnos como hijos. El Señor no puede reinar en nosotros y no socorrernos. Dios no puede permitir precisamente por eso, porque es nuestro Padre en Cristo, dejar que seamos tratados como si no fuéramos sus hijos. El problema está que no confiamos en Él. El problema está cuando ponemos nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra fe en los becerros de oro que tenemos fuera de nosotros. Y los peores son aquellos que tenemos dentro de nosotros, porque esos a veces ni los vemos. Y es necesario un autoexamen, un mirar nuestro corazón, mirarnos a nosotros mismos, para saber y darnos cuenta si realmente nuestra confianza y nuestra espera está en el Señor, si realmente esperamos y confiamos en Él totalmente. Así que oremos con confianza. Oremos
que no caigamos en la idolatría de hacernos becerros de oro. Vivamos en la paz de saber que ya nunca nada nos va a faltar y que por mucho que aparentemente tarde Moisés de bajar del templo, del monte, por mucho que aparentemente nosotros estemos desesperados, el Señor siempre, siempre tiene la última palabra. No construyamos ningún becerro de oro, hermanos y hermanas. Que el Señor nos bendiga esta tarde. Amén.